Me llamo Caroline. He estado aprendiendo español durante un año. Me encanta este idioma, pero a veces es difícil. Mi objetivo es pensar en español. He encontrado varias formas que me ayudan. Aquí hay 11 maneras de empezar a pensar en español. 1. Poner mi vida en modo español. Quiero escuchar y ver el español en todas partes. Por eso cambié el idioma de mi teléfono al español. Es un poco difícil, pero aprendo palabras nuevas todos los días. Leo noticias y artículos en español. No entiendo todo, pero miro las imágenes y trato de adivinar el significado. A veces busco palabras en un diccionario español-español. Eso me ayuda a pensar en español. Escribo mi lista de tareas en español. Por ejemplo, comprar pan, hacer ejercicio, enviar un mensaje a mi amigo. Esto me ayuda a practicar todos los días. Veo películas y videos en español. Al principio ponía subtítulos en español. Ahora veo sin subtítulos. También escucho música en español y leo libros sencillos. Es divertido y útil. 2. Repasar mi día en español antes de dormir. Por la noche, antes de dormir, pienso en mi día en español. Me hago preguntas como ¿qué hice hoy? Y ¿qué palabras en español puedo usar? Por ejemplo, me desperté esta mañana a las 6. Luego me duché con agua caliente. Bebí café negro y comí pan tostado con mantequilla. Después, fui a la escuela en autobús y había mucha gente. En clase, hablé con mi profesor. Estudiamos un texto interesante. A la hora del almuerzo, comí un sándwich y una manzana. Por la tarde hice ejercicio. Corrí en el parque. Por la noche escribí en mi diario. Al principio es difícil encontrar las palabras, pero con el tiempo se vuelve más natural. Puedo decir más detalles. A veces sueño en español y eso me hace feliz. Es una buena señal. 3. Limitar el uso de aplicaciones de traducción. Antes traducía todo al inglés. Ahora intento evitar la traducción. Si no conozco una palabra, busco otra forma de explicarla. Por ejemplo, si no sé decir cepillo de dientes, puedo decir, es una herramienta para limpiar los dientes. Si estoy hablando con alguien y no puedo encontrar la palabra, uso gestos. Eso ayuda mucho. También miro imágenes en Google. A veces ver la imagen es más claro que una traducción. Uso un diccionario español-español. Esto me ayuda a entender el significado de las palabras sin usar el inglés. 4. Usar el contexto para entender. Cuando leo o escucho, no traduzco cada palabra. Intento entender usando el contexto. Miro las palabras que están alrededor y observo las imágenes si hay alguna. Muchas veces, los gestos de las personas también me ayudan a entender. Por ejemplo, si leo, esta mañana hace frío, me voy a poner la bufanda y el abrigo, entiendo que bufanda es una prenda para el clima frío. Aunque no conozca la palabra, sé que abrigo es una prenda de ropa, así que pienso que bufanda también debe ser algo de ropa. Otro ejemplo,
Si veo un video y una persona dice, tengo hambre, mientras se toca el estómago, entiendo que quiere comer. No traduzco, pero comprendo el significado. Si no entiendo una oración, miro las palabras que vienen antes y después. A veces leo la oración varias veces. También escucho el tono de voz. Si una persona habla rápido y en voz alta, puede estar enojada. Si habla suavemente, puede estar triste. 5. Imaginar pequeños diálogos. Pienso en situaciones reales. Preparo conversaciones para el restaurante, el taxi y el hotel. Pienso en posibles preguntas y respuestas. Escribo intercambios comunes para practicar. Repito estas frases muchas veces en voz alta. Eso me ayuda a memorizar palabras y hablar con más facilidad. Por ejemplo, hola, quiero una mesa para 2 personas, por favor. ¿Cuánto cuesta este billete de avión? ¿Puede llamar un taxi para mí? También hago juegos de roles. Hablo conmigo misma como si estuviera en una situación real. Por ejemplo, imagino que estoy en un restaurante y digo, tomaré un café y un croissant, por favor. La cuenta, por favor. Cuando practico, cambio los diálogos, añado palabras y creo otras frases. Eso me ayuda a expresarme con más confianza. Cuanto más practico, más cómoda me siento cuando hablo español. 6. Describir mi entorno en voz alta. Cuando estoy sola, practico describiendo lo que veo. Esto me ayuda a pensar en español. Observo las cosas que están a mi alrededor y digo frases sencillas. Por ejemplo, hay una mesa de madera delante de mí. El cielo está azul y hace buen tiempo. Con el tiempo, añado detalles, describo colores, formas y materiales. La mesa es marrón, rectangular y está hecha de madera. El cielo es azul claro con algunas nubes blancas. También puedo añadir humor. Por ejemplo, mi gato duerme todo el día, es muy perezoso. Mi perro me mira con ojos grandes, quizás quiere una galleta. También describo lo que estoy haciendo. Estoy bebiendo una taza de café caliente, huele bien y sabe dulce. Estoy leyendo un libro interesante, trata sobre una aventura en las montañas. Esto hace que la práctica sea más divertida y motivadora. Cuanto más hablo, más cómoda me siento en español. Incluso si estoy sola, esto me ayuda a mejorar. 7. Llevar un diario en español. Escribo en mi diario todos los días. Esto mejora mi estructura y mi vocabulario. Escribo frases sencillas sobre mi día. Por ejemplo, hoy hizo buen tiempo. Fui al parque y vi a unos niños jugando. También escribo mis sentimientos y pensamientos. A veces, escribo lo que aprendí en español. Por ejemplo, hoy aprendí la palabra pájaro. Significa bird en inglés. Esto me ayuda con la gramática y la conjugación de los verbos. Después de escribir, leo en voz alta. Esto mejora mi pronunciación y mi fluidez. Cuanto más practico, más cómoda me siento con el idioma. 8. Describir imágenes. Juego a un juego en el que describo imágenes.
Uso sitios web que tienen colecciones de fotos. Miro una imagen y digo lo que veo. Esto me ayuda a practicar español sin traducir. Por ejemplo, en esta imagen hay un perro corriendo sobre la hierba. El cielo está azul y hay algunas nubes. Una mujer lleva un vestido rojo y camina por la acera. Al principio, solo describo cosas simples. Luego añado detalles. Por ejemplo, el perro es pequeño y blanco. Parece feliz. La hierba es verde y hay flores amarillas. A veces imagino una historia sobre la imagen. Por ejemplo, el perro corre hacia su dueño, quiere jugar con una pelota. La mujer va al mercado, va a comprar frutas y verduras. Esto me ayuda a aprender vocabulario y a formar mis propias frases. Cuanto más practico, mejor puedo describir con precisión. También intento usar una variedad de adjetivos y verbos. Con estos métodos pienso cada vez más en español. No es perfecto, pero progreso todos los días. Añado palabras nuevas a mi vocabulario. Me alegra ver mis mejoras. Me encanta aprender español y voy a continuar. 9. Hablar con hablantes de español. Hablo con personas que hablan español. Intento hacer preguntas para practicar. Por ejemplo, pregunto direcciones, aunque ya sepa la respuesta. Esto me ayuda a escuchar frases naturales. También me ayuda a acostumbrarme a diferentes acentos. En el restaurante hago preguntas sobre los platos. Pregunto, ¿qué me recomienda? O, ¿cuáles son los ingredientes de este plato? Esto me permite aprender vocabulario nuevo relacionado con la comida. Cuando voy de compras, hablo con los vendedores. Pregunto sobre los productos y los precios. Por ejemplo, pregunto, ¿tiene esta camisa en azul? O, ¿de qué material está hecha esta chaqueta? No tengo miedo de cometer errores. Sé que es normal. La gente valora que intente hablar su idioma. Muchas veces son pacientes y me animan. Cuanto más hablo, más cómoda y segura me siento en español. 10. Practicar tanto como sea posible. Evito usar el inglés cuando puedo hablar en español. Hablo español sola, en la escuela, cuando viajo y con un profesor. Cuando voy de compras, intento hablar con los vendedores en español. Pido mi café en español, aunque podría hacerlo en inglés. Cuando estoy en casa, hablo en voz alta en español. Describo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy preparando el desayuno, corto una manzana y vierto leche en un tazón. Esto me ayuda a pensar en español de forma natural. Con mis amigos jugamos juegos de roles, representamos escenas como pedir comida en un restaurante. También puede ser reservar una habitación en un hotel. Nos divertimos y mejoramos juntos. Me obligo a no usar el inglés como una solución fácil. A veces busco una palabra sencilla en español en lugar de mirar su traducción. Esto me ayuda a mejorar mi fluidez y mi confianza. 11. Ser paciente y constante. Aprender un idioma lleva tiempo. No debo sentirme frustrada. Cada día hago un pequeño progreso. A veces entiendo una oración completa sin esfuerzo. A veces recuerdo una palabra difícil.
Todo eso es importante. Me concentro en las pequeñas mejoras. Escucho mejor, hablo con más confianza y cometo menos errores. Cada detalle cuenta. Descubro palabras nuevas y a veces expresiones graciosas. Algunas expresiones en español me hacen sonreír. Por ejemplo, amor a primera vista significa enamorarse de repente. Cometer errores es normal, es parte del aprendizaje. Cuando me equivoco, repito la frase correctamente. Eso me ayuda a avanzar. Sé que incluso los hablantes nativos cometen errores. Por eso continúo sin miedo. Con estos métodos pienso cada vez más en español. No es perfecto, pero progreso todos los días. A veces sueño en español. Eso significa que mi mente se está acostumbrando al idioma. Hablo de forma más natural. Me alegra ver mis mejoras. Me encanta aprender español y voy a continuar. Gracias por mirar hasta el final. Comenta una palabra nueva que hayas aprendido.